Buenos días. Espero que haya quedado bien. Lo estoy haciendo después de meses de no grabar. No, son meses. Ya regresamos. Pues nos fuimos de vacaciones, de veras. El Dani se fue a Argentina, nosotros a Mazatlán, fuimos a ver a la familia. Salió como esperábamos que salieran las cosas. Y nos disponemos a grabar nuestro primer episodio del 2025. No nos olvidamos de todo el mundo me escribía, Vanessa, pero ¿qué pasa, no? Bueno, pues pasa que de repente uno se va a descansar. Y en el descanso, porque esta introducción no tiene por qué ser muy larga, decidí que iba a crear un curso nuevo en el taller que ya teníamos discutiendo los que estamos en este podcast durante mucho tiempo, porque veíamos una necesidad imperante por dar la suficiente información que a nosotros nos hubiera gustado recibir en su momento de manera concisa y en un cierto grupo de apoyo acerca del abuso que puedas a lo largo de tu vida recibir de personas manipuladoras, ¿no? O de personas invalidantes. Entonces hice un taller de narcisismo porque creo que es imposible sanar si no le puedes poner nombre a lo que te pasa, ¿no? O lo que pudieras estar viviendo. Entonces, este taller que se dio a la tarea de consolidarse y luego después iniciar, que lo hice este martes que acaba de pasar, me ha inquietado mucho porque yo pensé que es una cosa fácil de transmitir. O sea, sí es, ¿no? Pero el problema es que acaba tocando fibras personales que van a estar para siempre ahí. Que eso es lo que me acabo de dar cuenta ya sabía, pero con más atención y observante. Es que uno no supera las cosas, las va transitando y tienes que aprender a vivir con ellas y con lo que la consecuencia de esa relación haya tenido en ti. Eso me ha dado esperanza porque me doy cuenta cuánto he avanzado, porque cuando lo veo en retrospectiva, o sea, me veo ya puesta en este lugar en donde soy muy feliz y me siento muy ligera y veo la vida absolutamente diferente a como la veía antes. Hoy me cacho reestimulada, pero no adolorida. Y entonces eso se vuelve muy interesante, ¿no? Antes nomás me dolían las cosas y sentía que no las había superado y ni las iba a superar jamás. Entonces, ¿a qué voy con todo esto, no? Quien es la primera vez que escuche el podcast o venga oyéndolo y todavía no haya llegado a estas alturas del camino con toda la información, el taller, que es lo que dio pie a este podcast, es un cúmulo de clases de teoría emocional. Tengo que decir que yo no soy ni psicóloga, ni psiquiatra, ni terapeuta de la conducta. Soy terapeuta en adicciones, entre muchas otras cosas más, pero esto es lo que más cercano a mi corazón y es lo que más me gusta hacer, ¿no? Y no porque el consumo tenga que ver con alcohol y drogas, ahí empezó, ¿no? el recorrido, porque quien me conoce sabe que empezó esto en Oceánica, pero la razón por la cual se me atraviesa en el camino estudiar, como he estudiado muchas otras cosas, pero esto que tiene que ver con el abuso narcisista, es porque hay muchas cosas que yo no entendía en el camino, ni de la gente con la que me relacionaba, ni de mi propia conducta en relación con esas personas, ¿no? En Oceánica es muy común que veas gente que se está tratando y que no se puede recuperar, digamos, de su herida emocional, ¿no? Y no entiendes por qué, porque va a los mismos grupos de rehabilitación, entra a las mismas clases, va a la misma junta, está entre la población del centro, en igualdad de circunstancias, come la misma comida, hace el mismo ejercicio, habla con la misma gente y no llega, ¿no? Y muchas de las ocasiones había como explicaciones de que el fondo que habían tocado era ya muy profundo y que entonces ahí no, pero a mí no me parecía que eso fuera propio de esa personalidad, ¿no? Vi en el camino muchas personalidades que coexisten dentro de una sola,
Eso quiere decir que además de que había consumo, pues había cierto tipo de comportamiento muy particular que se podía como adherir a áreas del comportamiento de diferentes tipificaciones, ¿no? De trastornos y cosas así. Pero era como una cosa que se llama comorbidad. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención porque había una específica combinación que no había manera. O sea, es más, si te arriesgabas poquito y no te dabas cuenta de lo que estaba pasando, te podrías aventurar a contratarlos como terapeutas del centro. Ajá. Y a mí se me hacía muy alarmante porque decía yo, no, es que esto, o sea, esto tiene que tener un nombre, o sea, aquí tiene que estar pasando algo. Bueno, cuando esto sucedía era 1993, 94, 95, 97, ¿sí entienden que esto hace muchísimos años? No se nombraba, creo que no existía ni siquiera ese diagnóstico como parte de un trastorno de personalidad, ¿no? Como que mi curiosidad dio para muchos años y entonces me dediqué a estudiar qué podía hacer y entonces pasas desde el machismo hasta la misoginia y pasas por la bipolaridad y como rasgos psicopáticos o sociopatía o sea, no entendías bien qué estaba pasando ahí, ¿no? Y no era ninguno de los que acabo de decir, tenían como rasgos compartidos, pero... Y luego un día se empieza a nombrar una posibilidad de un trastorno de personalidad narcisista, como un trastorno, ¿no? No como una... A ver, antes estaba como sujeto a un apartado independiente, ¿no? En el manual de diagnóstico de enfermedades mentales y así. Y entonces, creo que mucho del taller y de la búsqueda mía en él es un reflejo de esa búsqueda absolutamente desquiciada de mi parte por saber qué me estaba pasando a mí en relación con gente que pudiera tener el trastorno o pudiera tener rasgos que fueran propios de haber crecido en una casa con alguien con ese trastorno y mi necesidad por estar cerca de esas personas, porque eso era lo que era alarmante, no que hubiera gente que estuviera batallando con sus infancias o sus dolores, sino cómo se me hacía a mí difícil deslindarme o alejarme o no relacionarme de forma comprometida, voy a decirlo así, con gente que tuviera cierto tipo de conducta. Me parecía muy atractiva la conducta y yo quería saber cuál era la razón de esa sensación de atracción que yo sentía. Hoy, a muchos años después y a toro pasado, puedo decir que entiendo que me pasó, ¿no? Que sé de qué se trataba, y entonces, muy renuente a hacerlo, porque me tengo resistiendo a hacer un taller de narcisismo prácticamente desde el 2012. No quería hacerlo. O sea, no quería. Esto es una cosa que me incomoda muy profundamente, pero que al mismo tiempo veía que lo venía haciendo con gente a la que yo quiero mucho y que yo veía que estaba muy afectada. O sea, las sesiones individuales que inventé dentro del taller eran para poder tratar y acompañar en el camino a gente que estuviera batallando con alguien en su vida que tuviera una conducta narcisista. Y entonces me daba cuenta que era un chingo de gente. O sea, que a las sesiones individuales lo único que venía era gente que estaba batallando con alguien que estuviera en esa situación, ¿no? Y venían devastados, en la mayoría de los casos absolutamente destruidos. Entonces me cachaba que estaba repitiendo semana a semana en las sesiones individuales, que no son terapia, es acompañamiento teórico, y es una como sesión de muchas preguntas y respuestas que aclara muchos términos o mucha sensación de confusión de la persona que está dentro de una relación de si no sabe cómo nombrarlo. Y salí y le decía al Dani, está muy cabrón, o sea, hay otra persona batallando, ¿no? Y al principio como que decía, bueno, pues es que sí, o sea, es esa cosa que llama, el taller está muy hecho en esa estructura, está es muy tendencioso hacia esa área, ¿no? De manera, puede parecer medio velada, pero era una y otra y otro y otro y otra y otra. Hasta que le dije al Dani, no, o sea, esto está muy cabrón, yo estoy asustada. ¿Cuánta gente de esta puede haber? En un círculo, pues, bastante estrecho, ¿no? En ese momento no existía el Zoom como existe hoy, ¿no?
Y entonces empecé dentro de las clases, empecé a experimentar primero en la cárcel porque pensé que podía ser una construcción social, ¿no? Y propia de clases sociales marginadas, hay mucha escasez, mucha violencia intrafamiliar. Dije, pues seguro aquí es donde está la mayoría, ¿no? Y resulta que sí, y además no, el trastorno o la afectación no distingue clases sociales. O sea, está por todos lados, ¿no? Entonces, siempre me empezaba a dar risa porque le decía yo a Ale y al Dani, pues que era un trastorno muy inclusivo, ¿no? O sea, que la verdadera inclusión está en el trastorno de personalidad narcisista. Y empecé a tomar con sentido del humor la posibilidad de hacer un taller, ¿no? Y entonces pues, tengo mucha literatura acerca de eso, tengo muchos años leyendo, muchos años investigando, muchos años en contacto con gente que está batallando. Y muchos años con gente especialista en esto, hablando de estas cosas y viendo dónde está el error, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual está tanta gente batallando tanto, tan profundamente y a lugares, llevado a lugares extremos, ¿no? Muy autodestructivos y mucha sensación de desolación que pues no estábamos pudiendo avanzar. Y entonces, en Navidad... Y después de que el año pasado me invitaron de La Burra Arisca a hacer un podcast que hablara del trastorno de la personalidad narcisista, muy básico, ¿no? Rasgos de ellos, pero mucho en qué le pasa a la víctima. Y eso se volvió viral, pero no por la razón correcta. O sea, sí, un poco la victimología se nombra y aparece la gente que quiere ayuda y está buscándola. Pero a mí lo que me asustó y me sigue llamando mucho la atención es cuántos depredadores aparecieron en las filas de esos clips, ¿no? O sea, cuántos comentarios del depredador y la depredadora 1 y 100 había dentro de esos posts y esos comentarios, ¿no? Yo que ya me la sé, pues me di a la tarea de bloquear gente bien rápido. Salen, sacan la cara, los bloqueas a la chinga y se acabó, ¿no? Entonces esa gente no está más. Porque lo que pasa es que esa depredación va en contra de las víctimas que están ahí también queriendo saber o pidiendo ayuda o haciendo preguntas genuinas de su propia situación o de situaciones de familiares que tienen metidos en problemas de estos y los quieren ayudar, ¿no? Y entonces me empecé a asustar y dije, no, pues no, está cabrón. O sea, esto sí no va a pasar. No va a pasar que a la par de que hagas un servicio de información a la comunidad, tengas que estar batallando con esta pinche gente de por vida, ¿no? Y digo pinche gente con la intención de decirlo, ¿no? Entonces, como que tengo en mí una escisión. O sea, estoy dividiendo. Porque sé que al trastorno de la personalidad narcisista no hay terapia que le ayude. Eso quiere decir, no tienen posibilidades de cambiar. Hay 3 categorías de narcisismo y con la que más profundamente batallamos, por lo menos en mi caso, es el que es maligno y es un perverso, ¿no? La mayoría de la gente tiene esa gente cerca y la conoce, sabe perfectamente bien quién es, qué hace, cómo se llama, dónde vive, cuáles son sus técnicas. Y no es información del común denominador, ¿no? No está allá afuera como, no sé, medicina para la gripa o dónde ir a hacer ejercicio o qué tipo de comida es buena para, no sé, para sentir que estás escogiendo adelgazar. Eso está como, le picas y está muy a la orden del día. Todo lo que he visto últimamente de narcisismo en las redes está muy mal documentado. O sea, no es absolutamente correcto. Entonces, hay cuentas muy interesantes que se pueden seguir y que dan mucha información fidedigna, pero hay otras que confunden a la gente muy profundamente. Eso quiere decir, nombran a lo que sea un narcisista. Eso hace que las víctimas del verdadero no puedan pedir ayuda porque hay una mala difusión e información acerca del tema, ¿no? Entonces, creo que todos hemos pasado en el camino, o sea, hemos tenido la mala suerte. Si 1 de cada 6 todos hemos tenido la mala suerte de encontrarnos con uno en algún momento de la vida. Hay gente que lo tiene muy cercano, hay gente que es un colaborador de chamba, o un proveedor, o
algún maestro por ahí en la vida o cosas de esas, ¿no? Y lo que más me preocupa es que si no lo nombramos correctamente y no se informa, la posibilidad de que con el tiempo en estos nuevos formatos de éxito se forjen nuevas personalidades en múltiplos de a 1000 y no sea 1 de cada 6, sea 3 de cada 6, es muy, muy probable, ¿no? que aumente. El número de antes registrado era muy bajo, era el 1% de la población. En las últimas décadas, el porcentaje ha ido subiendo de manera alarmante y es porque hemos empezado a relacionar formas narcisistas de ser exitoso con verdadero éxito. Entonces, creo que todos hemos sido testigos, por ejemplo, de casos extremos como el presidente de los Estados Unidos. Este es un narcisista maligno y perverso del libro. Y todo el mundo lo ha podido ver, está en todos lados, habla todo el tiempo, dice las cosas que dice, está acompañado de la gente que está acompañado. Se ve la invalidación en las personas que lo acompañan. Y de todas maneras es un güey exitoso. Eso quiere decir, 2 veces ha sido presidente del país en diferentes términos no consecutivos. La gente ha regresado a votar por él por razones profundamente equivocadas. Es un güey que se atreve a decir lo que sea en pantalla sin ningún tipo de repercusión ni consecuencia. O sea, no tiene escrúpulos. O sea, es un descarado, pues. Y aún así tiene el puesto de uno de los hombres más poderosos del mundo. Entonces, creo que lo alarmante es que alguien pudiera pensar que eso es exitoso y copiarle. La mitad de la Unión Americana piensa que eso es tener éxito y que es digno de ser copiado, ¿no? Esto es un ejemplo burdo porque todo el mundo puede accesar a él. Entonces, creo que lo que me decía Ale es que valdría la pena que pudiéramos hacer un podcast que haga preguntas acerca de cosas básicas que pudieran ser del interés de quien nos escucha y que pudieran invitar a más gente a meterse, a aprender cosas, a informarse y a educarse acerca de este tema, ¿no? Porque a mí lo que me salvó la vida fue voltearme a ver y decidir, en lugar de resistirme a lo que me estaba pasando, entregarme al proceso y educarme, ¿no? Muy compasivamente, lo hice a lo largo de mucho tiempo. Me ha tomado mucho tiempo sanar, pero también siento que el tiempo que me tomó sanar no es ni siquiera un porcentaje minúsculo, es un porcentaje minúsculo del daño que me pudiera haber hecho si hubiera seguido andando por el camino que andaba, ¿no? Desafortunadamente, en mi entorno familiar, hablando de mi papá, de las infancias de mi mamá, de mí misma, de la gente a mi alrededor, estoy llena de gente así, ¿no? Creo que en el caso por ejemplo, la infancia de mi mamá, que fue una infancia muy torturada, mi mamá fue por años víctima de un nivel de narcisismo sin precedentes, que la pudo haber dejado muy lastimada por muchos años hasta la fecha, ¿no? Yo veo cosas que le pasan a mi mamá en cómo se comporta y eso, y digo, puta madre, es que ve nomás cómo una infancia jodida con un narcisista en tu casa te puede desbaratar hasta la médula, ¿no? Veo a mi papá, que viene de un distinto modelo de narcisismo, cómo escoge hasta su última pareja, siendo un narcisista de libro. O sea, la actual esposa de mi papá es una cosa abominable, absolutamente perversa y maligna en sus intenciones y en sus formatos y en su capacidad. Y lo que se vuelve muy desesperante es no poder ayudar a la víctima, porque la víctima nunca se deja ayudar. Cree que tiene que seguir ahí siendo fiel, estando al pie del cañón, incluso en contra de sí mismo, ¿no? O en contra de su propia incapacidad de ver. Porque el problema cuando eres víctima es que te quedas ciego, sabiendo. O sea, es una ceguera muy obligada, ¿no? Pero es muy desesperanzador ese lugar, es muy solitario y no puedes ser capaz tú de creerlo porque la pinche vergüenza y la culpa que te da saberte víctima de ese proyecto narcisista es infinitamente más abrumador que quedarte. Entonces, tenemos que hablar de muchas cosas, ¿no? En el taller hablamos del miedo, hablamos de esta ceguera, hablamos de esta sensación de tener que avalar la conducta porque necesitas no sentir tú
el castigo que va a venir si no lo haces, porque te da pánico que algo te pudiera pasar, porque la invalidez es tan grande que tú ya verdaderamente estás convencido que tú sin esa persona no eres nadie. O sea, hay muchas cosas muy difíciles que tenemos que sortear y que si no se nombran, no se pueden atender. Entonces, a mí ya como que ya tengo 50 años y ya prácticamente andar nombrando cosas no me importa. O sea, no le veo el caso a seguir sosteniendo estos proyectos de vida para otras personas que drenan y se abastecen de la víctima y la dejan en la calidad más degradada, humillante y sin dignidad posible, porque de ahí obtienen su sensación de glorificación. Y creo que no hay vergüenza en decirlo, ¿no? El problema es que si no tienes un grupo de gente alrededor que se dedique a decir las cosas por su nombre, no te envalentonas jamás y siempre vives a la sombra de estas personas que te van a destruir. Entonces, para poder dejar ser centros de abastecimiento, a quien nos escuche, y quiera migrar a un lugar de autodeterminación y de confianza y de acompañamiento y de alegría, porque se siente muy feliz cuando estás del otro lado, es necesario pasar a la siguiente cosa, ¿no? Y eso no es victimizarse, es muy contrario a eso, es informarse, educarse, encontrar las herramientas necesarias, aceptar y enfrentar. No se va a resolver, ¿eh? Sí lo tengo que decir. O sea, el narcisista no deja de ser narcisista nunca, simplemente porque la víctima se informa. Lo que sí pasa es que la víctima puede abordar el tema con muchas más herramientas efectivas y salvaguardando su propia integridad, ¿no? Entonces, voy a dejar que el Ale y el Dani hagan preguntas y que pudieran reflejar las suyas. Yo las contesto con mucho gusto y cualquier cosa, el taller sigue recibiendo gente por Zoom, hay muchos lugares ahí y quien quiera, nomás me contacte y ya saben cómo me escriben ahí por mensaje directo y todo y ya. A ver, ¿quién quiere saber? ¿O qué quieren saber? No sé si es pregunta, pero en mi caso y en el proceso mío, la aceptación de la circunstancia fue, creo que, lo más difícil, porque estaba cubierto de culpa, ¿no? Uh-huh. Por no haberlo visto, por no haberlo atendido, por una serie de condiciones. Pero eso me hacía ir y regresar, de construir explicaciones de por qué las cosas eran como eran y no simplemente decir, bueno, esta es la situación en la que estoy y de ahí me muevo. Ahí la verdad es que tuve la gran fortuna de estar con ustedes y un poco podíamos tener estas conversaciones y sí ver que las cosas eran como eran y ahora sí que quitarte la culpa de encima. Uh-huh. y ya con esa aceptación ya puedes hacer algo. Sí. Pero por otro lado también, no sé, yo trato de resolver las cosas. Uh-huh. Y esto no tiene solución. O sea, la única solución está en mí y cómo acepto la condición que es y cómo puedo desarrollar las herramientas pues para convivir con las personas que están ahí. Fíjate que ahorita que dices eso me acabo de dar cuenta de algo. Hay un momento en la relación de ese tipo de relaciones. No importa si son de pareja, padres, hijos, entre hermanos, en el trabajo, no importa, ¿no? Pero hay un momento en donde ese proyecto empieza primero en una disociación, que es cuando la persona tiene que como dividir interiormente quién es y dónde está y qué le está pasando. Y entonces, porque no lo puede abordar, escapa, ¿no?, a esa realidad. Y la forma de escapar, eso es lo que quiero decir, primero se disocia. O sea, dice, ¿sabes qué? No, esto yo no puedo aceptar esto y yo no sé qué está pasando aquí y yo voy a hacer como que no está pasando nada, ¿no? Como si creara una forma alterna de estar dentro de la relación y otra fachada y otro... Porque es muy duro tener que ver eso que está sucediendo afuera y relacionarlo con lo que te está pasando adentro. Cuando eso no funciona, la gente escapa a su realidad. O sea, la niega por completo. No existe. Y no existes tú en ella tampoco, ¿no?
Y la tercera etapa de tener que escapar a eso que no sabes tratar es suicidarte, ¿no? Fíjate qué duro, cómo dentro de esta dinámica que hemos visto un montón de veces, ¿no? Yo lo he visto en los 3 casos, ¿no? Desafortunadamente tuvimos un caso el año pasado de una gente que queríamos muchísimo que acabó suicidándose, ¿no? Se quitó la vida propia porque no pudo, porque no supo cómo y porque no le halló la manera, ¿no? Entonces, empezó en una disociación, luego en una desrealización, que no sé si esa palabra existe en español, en inglés existe el término, y no sé cómo se dirá, y luego viene el fin, ¿no? Cuando tú no tienes ayuda, y esto es lo que a mí siempre me preocupaba en las sesiones individuales, es que yo decía, esto si no se frena, porque hay que explicarle cosas, no hay que explicarle, mira, está esto, así te está pasando ahorita, mira, ve, te voy a poner ejemplos, esto es lo que... y entonces empiezas a sentirte validado en esa sensación que por un momento no tiene explicación lógica para ti, ¿no? Cuando tú no puedes afrontar una realidad, el cerebro humano es muy poderoso y crea formas alternas de soportarla, crea maneras de enfrentar eso, pero se van desgastando con el paso del tiempo y en el camino, y cuando cuando ninguna surte efecto, tienes muy pocas posibilidades de quedarte, y mucho menos si nunca lo has nombrado y no tienes un sistema de apoyo, ¿no? Entonces, eso que decías ahorita, sí tiene es que hay tanto, o sea, hay tanta ignorancia en cuanto al tema, y hay tantas cosas que se tienen que nombrar y se tienen que saber, porque cuando tú de repente te caches en una disociación, una desrealización, como se diga, puedes decir, oye, a lo mejor y estoy dentro de un proyecto de abuso y no lo sé, ¿no? De manipulación y abuso y no lo sé, ¿no? Pero es que esto a lo mejor yo lo oí en un podcast o a lo mejor alguien lo contó en algún momento. Son esas poquitas cosas que se te pueden ir quedando, que te hacen por lo menos darte cuenta de que hay sitios en donde sí puedes pedir ayuda y te la van a poder dar, ¿no? En el taller, lo que he podido estudiar mucho durante muchos años son víctimas de manipulación y abuso. Es una cosa que aquí es recurrente de lo que está lleno, ¿no? De cualquier fórmula. Y eso sensibiliza mucho ante situaciones que no parecen ser agresivas de entrada. Ayer tuvimos un ejemplo. Y que para el que ya pasó por ahí y ya está del otro lado, suena tan evidente, es tan increíblemente evidente, que podrías intervenir por esa persona rápido y decirle, oye, mira, bueno, no sé si ese es tu caso, pero te voy a enseñar todo esto y tú decide. Pero por lo menos sabes qué le puedes enseñar, que suena a exactamente eso que está narrando y que parece que sería como en el libro, por ejemplo. Sale tu historia, ¿no? ¿Por qué no das ese ejemplo? Porque creo que se ve en la superficie como una cosa totalmente normal y rutinaria. Sí. Pero creo que si has tenido una relación de ese tipo, sí, te van a brincar muchas cosas. Quiero pensar que tengo permiso de hacerlo, pero no puedo. Tengo que pedir permiso. Ah, bueno. O sea, tendría que preguntarle a esa persona. Bueno, ¿por qué no das un caso hipotético? Su ejemplo ficticio, ¿no? Bueno, puedo hacer uno que se parezca, pero no sea. Entonces, imagínense que aquí todo el mundo ha sido profundamente violentado por un chat. O sea, quien nos escucha sí sabe de qué estoy hablando, ¿no? Llega ese mensaje que te simbra hasta la médula y que parece ser completamente inofensivo, pero en realidad no lo es, ¿no? Que tiene una intención de acusarte, de torturarte, de desprestigiarte, de hacerte dudar de ti mismo, de disculparte y de querer encontrar la explicación para eso que no parece ser una falta evidente para ti, pero que te están haciendo ver tantas veces que estás equivocado, que ya tú crees que efectivamente es tu culpa, ¿no? Entonces, el mensaje puede venir disfrazado de cualquier cosa. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Si Ale me escribe algo y en el camino se arrepiente de lo que escribió y lo borra, yo, que ya tengo mucho tiempo haciendo trabajo personal
y he borrado chats, yo también, cuando escribo cosas y luego digo, que mandé esa chingadera, no vine ni al caso. O es una cosa que no tendría por qué haber explicado, o me equivoqué de destinatario, también me pasa muy seguido en el taller, porque pues quiero mandar a un grupo, acabo mandando otra cosa al otro, entonces lo borro. Y en esta relación, Ale a mí nunca me ha reclamado que decía lo que borraste, por ejemplo, ¿no? Nunca me ha pasado. Pero sí pasa que si ese borrón llega a la persona equivocada, la persona equivocada se lo toma muy a pecho, tratar de exprimir de ti qué decía ese mensaje y te acusa de 20 cosas. Te acusa de esquivo, te acusa de inconsciente, te acusa de mentirosa, te acusa de incapaz de decir las cosas de frente, te acusa de vengativo, pero como que lo borraste porque te arrepentiste porque te dio miedo. O sea, de pronto empiezas a darte cuenta que y el mensaje era completamente inofensivo. O sea, era que pusiste una hora, pero esa hora ya había pasado y como no lo leyeron a esa hora, pues ya mejor lo borraste, ¿no? Porque pues ya había pasado el momento en donde podía tener efecto el mensaje. Y ya, y no tendrías por qué explicar nada. Pero a mí lo que me llama la atención es cualquier persona que te exponga a cualquier nivel de tortura, angustia o sensación de pánico, intencionalmente no está pensando en ti. Y si está pensando en ti para someterte. O sea, eres su sitio a donde obtiene el abastecimiento que necesita, el que sea que esté buscando esa persona en ese momento, ¿no? Los chats son muy común porque hoy casi todo el tiempo nos comunicamos por chat. Y yo veo este ejemplo que les estoy poniendo de borrar o de escribir algo y que la persona diga, lo que tú quisiste decir aquí fue, y malinterpreta todo el mensaje. Tú te estás tratando de explicar, no, es que eso no quise decir. Y entonces, claro, pues lo que pasa es que tú siempre te estás justificando y entonces esta de la justificación, lo que quiere decir, y entonces empieza un atentado, porque pues en contra tuya, que lo único que deja ver es que te están grumeando, o sea, te quieren confundir en cuanto a tu propia realidad. Por eso hay que luego acabar de escaparla, ¿no? Porque la realidad que tú ves y la que te hacen creer que es la que es no coincide. Y entonces a la gente empática naturalmente le da mucho miedo estar equivocada, porque siente que no la van a querer o porque siente que no la van a aceptar o porque siente que está haciendo las cosas de buena manera y que no está funcionando y que tiene que cambiar. El empático siempre piensa que tiene que cambiar. El narcisista siempre piensa que el empático tiene que cambiar y que él no tiene nada que cambiar, que él es súper perfecto y él no está haciendo nada, ¿no? Hay muchas señales en el camino que indican que están ustedes ante una persona, voy a ponerle, un ser humano invalidante. Porque hay de muchos tipos, ¿no? No nomás hay narcisistas, pero esos son los más comunes. Que te hace a ti dudar de ti mismo, ¿no? Lo pueden hacer de 1000 maneras, ¿no? Con observaciones acerca de tu físico, con correcciones al hablar, con cuestionamientos acerca de tu intelecto, de tu origen incluso, queriéndote mover la forma de ser o de vestirte o de pensar, o las amistades, o que de repente exija de ti comportamiento que cuando recién empezaron a salir no era exigido. O sea, hay muchas cositas que le van dando luz a estos espacios de negrura y que te empiezan a crear mucha zozobra. Eso sí tienen que saberlo. Cuando recién empiezas a percibir que algo está mal, te inquietas, pero cuando le puedes poner nombre, la inquietud se vuelve prácticamente insoportable. O sea, pero sí entienden que una vez que ya viste, ya no puedes desver. O sea, ya no hay manera de salir de esa revelación que por alguna razón buena pues acabas de tener. Y el camino que se ve muy incierto, muy peligroso, muy solitario y muy desesperado, es un sitio muy común y está muy acompañado si ustedes deciden buscar a la gente que está tratando de hacer que otros puedan encontrar quietud y paz y acompañamiento en el camino de sanar, ¿no? Pero sí, efectivamente, o sea, son cosas muy chiquitas que en otros lugares podrían pasar desapercibidas, pero el problema es que son continuas. O sea, no es
un chat una vez cada 5 años. Es ese mismo mensaje disfrazado de 20 formas durante todo el día, todos los días, menos el día de descanso que te tienen que sobar. O sea, hay un día en donde las cosas no se ven tan mal, porque la única forma de que te quedes es que te peguen y luego te soben. Y luego te vuelven pegan y luego soban. Y pegan, soban, pegan, soban. Y lo que te hace quedarte es esa sensación ilusoria de que las cosas pueden volver a ser tan buenas como ese día que te sobaron, porque cuando son tan buenas el día que te soban son increíbles. Entonces, ¿crees que existe la posibilidad de que todos los días de tu vida sean como el soba? No como el pega que sí van a ser. Entonces, es una estrategia, todo está planeado. Eso también es muy difícil de aceptar. Todo está planeado. Y no hay un sentido de conciencia ni del ser empático ahí. O sea, hay una sensación profunda de vacío y de desconexión. Entonces, lo que más les afecta a las personas manipuladoras y abusivas es, primero, ser abandonadas por varias razones, y eso no lo pueden soportar. Y segundo, que no los aceptes, ¿no? Ahora, hay mucha gente que tiene un trastorno de personalidad narcisista que no le importa la alabanza mientras llegue. Eso quiere decir que puede ser alabado por ser un villano y es bienvenido, y puede ser alabado por ser una muy buena persona y también es bienvenido. O sea, al final lo que están buscando es ese reconocimiento, no importa por dónde llegue, ¿no? Entonces, hay mucha información. Podríamos durar 10 horas aquí. ¿Qué más les inquieta? Porque ya no es que tengamos preguntas. No sé por dónde arrancar. O sea, si empezar a hablar de estas cosas, como que a mí una de las cosas que me funcionó es no darle herramientas. Uh-huh. No darle a ellos la herramienta de la suposición de que ellos creen que ellos te pueden cambiar tu forma de ser, lo que pensás, de lo que... O sea, a medida que vaya, que es difícil, porque si, bueno, todo el tiempo estás ahí como que vulnerable de un montón de cosas, y si, bueno, como que son los más allegados, y si, bueno, necesitas hablar esa parte con alguien, y como que estás ahí un poquito más ahí pasando información, que después esa misma información te la terminan usando en contra, y después ya terminas diciendo ok, y ya como que lo vas desarmando a todo. A mí, por ejemplo, esa parte me funcionó muchísimo. Después otras, las que más me costaban hacer, era como que usaran los más cercanos de uno, que eran los que te dolía el corazón, y los ponían de frente de guerra, ¿no? Que te los ponían de escudo, y tenías que batallar con esa parte, pero bueno, hasta que vas entendiendo otra información de herramienta, y bueno, ya hoy ya no te cuesta tanto para nada, hoy te da risa. Pero en ese momento no te da risa, como diciendo si estabas en un lugar muy desolado. Y como decía Ale, gracias a nosotros, que nosotros sí hicimos esta parte, como diciendo, bueno, de estar siempre juntos, y hablamos de los mismos testamentos que nos mandaban por WhatsApp. Testamentos. Y decía, mira, ahí va de nuevo, y se vuelve a repetir exactamente lo mismo que está escribiendo la otra persona. Uh-huh. No necesariamente que se conozcan nada, pero que sí, bueno, eran las mismas maniobras que tenían para llegar al objetivo, no sé, a lo que pretendían, sí, claro, ¿no? Claro. Hoy como que, bueno, no te hacen ni cosquillas nada de eso, porque sí, bueno, ya son muchos años de estar. Otra también de las cosas que me pasaban a mí era que lo quería resolver en el momento, porque esa parte que te decía, ibas paso por paso, línea tras línea, y vos sabías cuáles eran las soluciones de cada cosa que te estaban diciendo, pero no era por ahí. O sea, no tenías que resolver nada, no le tenías que resolver nada al otro, porque terminabas haciendo un montón de cosas hacia el otro lado, uh-huh, que vos dominabas muy bien, pero no la hacías para vos. Uh-huh. Después, cuando te tocaban hacerla para uno, como que decís, bueno, ahí como que medio no tenías tanta experiencia, porque siempre querías rescatar al que tenías al lado. Sí, fíjate que ahorita que está diciendo el Dani eso, esta sensación de urgencia que nos atropella cuando aparece el nombre de la persona en tu teléfono, o la llamada, ¿no? O el chat que lo ves y
es esa pinche sensación horrenda de que se te para el corazón. Se te detiene el corazón. Y no puedes dejar estar eso sin abrirlo y sin contestar. O sea, tu necesidad de complacer, de, como dice el Dani, de resolver, de encontrar cómo acallar la furia o la exigencia o la locura o la necesidad de ese ser humano que es muy hiriente, es tan poderosa que te quita de lo que estás haciendo y de las verdaderas cosas importantes en tu vida, te borra de ahí y te enfrasca en este espacio íntimo y absolutamente abusivo de comunicación con la persona narcisista. O sea, es como si el mundo se borrara y tú solo existieras en ese espacio para poder atender, resolver, encontrar el mensaje correcto, mandar el mensaje correcto, acallar a la persona, a quitarle de las dudas que tiene acerca de ti o tu comportamiento, tu proceder. Que siempre es como un cuestionamiento constante, ¿no? O sea, es un constante castigarte a través del mensaje. Lo pudiste haber hecho mejor, no esperaba esto de ti, yo me imaginaba que eras diferente, ¿cómo es posible que se te haya ocurrido? No pensaste en nadie, eres un egoísta, nunca vas a cambiar, dices una cosa y haces otra. O sea, tienen muchas frases que se repiten, como decía el Dani. A nosotros a veces nos llegaban mensajes prácticamente al mismo tiempo de personas completamente ajenas, distintas y que ni conectadas estaban entre ellas. Y si intercambiábamos celulares y cada quien leía el celular del otro, era exactamente el mismo mensaje. O sea, era exactamente el mismo proceder y, como dice el Dani, tenía las mismas maniobras, ¿no? Ahí fue cuando empezamos a recuperar un poco de sentido del humor, ¿no? Que era cuando empezábamos a leer con la voz del otro el mensaje de alguien que no era destinado para mí, pero que empezamos a decir, está cabrón que no nos podamos dar cuenta que esto es un libro que ya está escrito, que viene paso por paso manifestándose a lo largo del día. Y entonces aprendimos con mucha dificultad a contestar a todos esos mensajes, ok. Esa era nuestra respuesta, ponle ok. Y entonces, como no nos atrevíamos a poner en nuestro teléfono ok, luego yo acababa poniendo ok en el del Dani, Ale en el mío, yo en el de Ale, el Dani en el de Ale. O sea, y lo aventábamos a ver qué pasaba en esta zozobra que aparte no se te quitas porque estás esperando la respuesta, ¿no? Curiosamente, ante el ok, en un porcentaje muy alto ya no había respuesta. No. O sea, ya no había ni un solo mensaje adicional a ese, ¿no? Y empezamos a sentir quietud. A veces sí, a veces regresaba otro mensaje testamentario, o sea, eran 17 párrafos de la misma información del primero, nomás que masticado diferente, pero decía lo mismo, era pura invalidación. Y empezamos a darnos cuenta que era invalidación, ok, invalidación, ok, invalidación, ok. Y entonces, pues le podemos poner invalidación al mensaje, ¿no? ¿Qué recibiste? Invalidación. Y luego, ok. Y empezamos a sentir gozo. O sea, ya no era tan amenazante, había mucho acompañamiento, nos sentíamos muy felices a lo largo del día de poder haber sido más valientes que el día anterior o que el mensaje anterior. Y después se empezó a diluir, cada vez nos llegaban menos mensajes, pero teníamos más herramientas, cada vez podíamos redactar mejor respuestas concretas, cada vez podíamos contestar con preguntas a la invalidación. Y entonces como que nos empezamos a armar de una fortaleza de la que no podíamos presumir al principio, pero que con la compañía y con la buena voluntad y con esta sensación de buen humor que podíamos enfrentar las circunstancias, pues nos empezamos a sentir cada vez más ligeros, ¿no? Una vez que tú recuperas autonomía y esta sensación de reconocimiento y de aceptación propia y de mucho respeto por uno mismo, ya pasaban, me atrevo a decir, días sin que ni siquiera abriéramos los chats. O sea, pues como que por ahí nos llegaba el chat y lo dejabas estar 3 días. Pero lo curioso no era que lo dejáramos estar medio forzados, ¿no? De que ay, sí quiero ir, pero no voy a ir. No, ya se nos olvidaba. Se te olvidaba. O sea, se iba recorriendo ese mensaje, quedaba ya no sé en qué cola, y de repente, cuando te enterabas, era porque la persona regresaba a preguntarte por qué no le habías contestado, y decías, no, se me olvidó. Y eso es una sensación de triunfo. O sea, se siente en el corazón, se siente un pinche golpe de realidad gozosa y dichosa,
que te avisa, vas bien, este es el camino, estás avanzando, ¿no? También te empiezas a volver menos intenso con la gente alrededor, porque sí hay que saber que estar en contacto en esta burbuja aislada de solución de problemas inexistentes con la gente que tiene este tipo de conductas invalidantes o manipuladoras y abusivas, es que se te olvida tu entorno, y tu entorno inmediato es muy importante. O sea, por ejemplo, si yo tengo hijos y estoy en contacto con esta bola de gente que les digo que de repente aparece, como que de pronto digo, hijo de la chingada, o sea, llevo 3 horas absorta tratando de contener la hecatombe que estoy a punto de, según yo, que se va a desbordar, sí. Y no se desborda nada, pero según yo sí, porque se ha desbordado, o sea, tengo un referente previo, y dejo de atender lo inmediato y lo realmente urgente, ¿no? Que si es una llamada de un hijo, que si es un pago que tengo que hacer, que si es una verdadera conversación que sí tenía que tener. O sea, eso como que se va quedando atrás y te vas empezando a dar cuenta que es tan absorbente y que es tan neutralizante en resolver cosas que sí quisieras enfrentar o que sí, a las que sí les quisieras poner tu atención, que acabas tú solo, por tu conducta que no cesa dentro de esa burbuja, tú acabas siendo quien desprecia o invalida a los demás. O sea, tú acabas de pronto comportándote como el mismo narcisista con otras personas, porque solo en ese momento puedes estar pensando en ti, en tu bienestar, o lo que tú percibes como tu bienestar, que es resolver. ¿Qué resuelves, no? Si no se resuelven, esas personas no se resuelven nunca. Ni ellos, ni en terapia, ni con especialistas chingones. Hay un curso que ya es medio viejo, pero es muy interesante ver cómo es un grupo de terapeutas que están desesperados por darse entre ellos herramientas o inventarlas para tratar con sus pacientes narcisistas. O sea, imagínense el grado de desesperación de la práctica de salud mental, que ha tenido que empezar a desarrollar herramientas para atender a estas personas que no se pueden atender y que cuando buscan ayuda es prácticamente ninguna, pero cuando la llegan a buscar, ni se quedan en la terapia, ni atienden lo que les están diciendo, ni escuchan al terapeuta, porque en su ínfima grandiosidad ellos son siempre infinitamente mejores que quien los está tratando, ¿no? O sea, no valdría la pena ni escuchar al terapeuta. Entonces, como que veo por todos lados, ¿no? La sensación de desolación. Y al final de las 25 horas de clases, llegan los pobres güeyes a la conclusión de que no hay nada que hacer. O sea, que hagas lo mejor que puedas con lo que tienes, pero pues que la persona no va a cambiar. Entonces, parece muy desesperanzado, ¿eh? Sí, eso también hay que decirlo. O sea, suena muy desesperanzado, pero no lo es. Se los decimos aquí nosotros que estamos en esto todo el día. No es desesperanzador, es muy alentador estar con gente que te puede guiar por una ruta súper acertada, que podemos decir que ha sacado a mucha gente de un sitio muy desesperado y que lo hemos hecho con mucho amor y con mucho interés por todas las partes. Eso quiere decir, nosotros no estamos a favor de que dejen de tener contacto con la persona. Al revés, estamos desarrollando herramientas para que puedan seguir teniendo contacto el resto de sus vidas con gente que tiene este tipo de comportamiento, pero que no les afecte y que no sufran a causa de ello, ¿no? O sea, que sientas mucho gozo y que te sientas tú muy bien de que el otro también con tu respuesta se siente bastante bien. Entonces, es muy gozoso eso. Al Dani le pasa que ahora ya dice, güey, qué buena onda soy. Sí, o sea, sí, ahora que, o sea, gracias a todo esto que vamos viviendo y que vamos desarrollando con el tiempo, porque lleva tener que ser paciente, puedes disfrutar los cercanos y decir, bueno, te puedes reír un poco más, como que no te lo tomas tan en serio, no querés salir a resolver nada. Nomás pasás el tiempo con ellos y decís, bueno, capaz que el día anterior estuvo un poco más, no sé, más excitado en la conversación y al otro día como que se vuelve a calmar otra vez. Y decía, bueno, vuelven a regresar un poquito a la parte esa que decís, bueno, que vos conocías y que te hacía pasar un rato bien con esa gente, ¿no?
Pero ya sabes que no tenés que caer ahí, o sea, como que siento, bueno, ya sabes hasta dónde podés llegar y bueno, haces la pausa y sigue la corriente. Yo me acuerdo un poco lo que le pasaba al cuerpo, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿qué era lo que le pasaba al cuerpo cuando estaba en esa sensación de invalidación? De invalidación, de malestar, de no saber qué mierda está pasando. Lo alejado de sentir que estabas, ¿no? Porque si no, te lo pasabas haciendo ejercicio y eran horas de entrenamiento y no sentías al otro y no sentías nada y decías, bueno, podés estar como nuevo otra vez para volver otra vez a darle más intensidad al entrenamiento cada vez más, ¿no? Hoy en día como que siento que ya está más sano supuestamente, ¿no? Yo siento que ya estoy un poco más sano de lo que estaba antes. Ya te vas moviendo, ya vas sintiendo, estás un poquito más sensible a un montón de cosas, como estás más conectado con ciertas áreas del cuerpo, te la pasabas un poco mejor. Pero bueno, sí, esa es una idea. Estoy pensando que, ¿te acuerdas? Hay un libro que, bueno, ahorita en el taller estamos leyendo uno de una doctora muy fantástica, que quien esté en el taller y ya lo haya comprado, que bueno, léalo, le va a gustar mucho. Pero hay un libro muy difícil de leer porque es aterrador, esa es la razón por la que creo que es muy difícil de leer, de un psicólogo que se llama Sam Vaknin, que es un experto en narcisismo, y no es un experto porque haya estudiado en la escuela eso, ¿no? Ni porque se haya graduado como profesional en la salud. Pues es el mejor libro que incluso los profesionales reconocen como la Biblia del trastorno de personalidad narcisista y otros trastornos, especialmente ese. Porque el prólogo de esa madre es absolutamente devastador. O sea, yo me acuerdo que ese libro lo escribió él en el 2015. Yo ya venía haciendo esta interiorización desde hace muchos años. No le había podido poner nombre, ¿no? Y entonces un día me sale dentro de un otro libro que estaba leyendo, que nada que ver, en el Kindle. Ya ven que al final, cuando acabas de leer el libro que leíste, te sugiere 3 notas nuevas, ¿no? 3 libros nuevos que pudieran estar asociados a ese. Terminé de leer uno bueno, ustedes saben, no sé, qué tenía que ver con narcisismo de alguna índole, muy viejo, creo que era de Susan Forward y hablaba de relaciones tóxicas o algo así, no sé, una tontera de esas, que ya, eso ya quedó muy en el pasado, ¿no? Ya ni se pueden llamar así. Pero ahí, en una de esas lecturas, me salió la recomendación de este libro nuevo, y lo compré y me llegó, es como un tabique de universidad de antes, de cuando uno iba a la biblioteca a hacer investigación. Llegó el tabique, es cero atractivo el libro, la letra es súper chiquita, está impreso en blanco, todo tiene inciso 1.1, 1.2, o sea, es verdaderamente un trabajo serio, ¿no? Y entonces, lo más increíble que me pasó fue que me llegó el libro y dije, bueno, lo voy a ir a leer, pero en un sitio medio solitario. Y a mí me gustaba mucho en esa época, no alcanzaba a subir a comer a mi casa algunos días, entonces me iba por cualquier lugar por aquí, por Prado Norte, a comer yo sola. Y entonces me llevaba mis libros, en donde me andaba yo informando, ¿no? Y entonces de repente este libro me lo llevé y dije, bueno, pues voy a leer el prólogo. Estaba aquí en México hay un lugar que se llama El Dorito, y abajo había una bola, esos como lugares donde puedes comer múltiples cosas, ¿no? No conocía a nadie, dije, aquí está perfecto para sentarme con mi pinche libro. Y abrí el libro en el prólogo y nunca más mi vida volvió a ser la misma. O sea, hay cosas que me dejan ser un antes y un después, ¿no? En la vida, cosas que le pasan a uno que te hacen venir siendo una persona y se rompe eso en ti y sigues otra, ¿no? Ese momento en donde le dan voz al narcisista, o sea, nombran lo que pasa por su cabeza, redactan sus pensamientos, fue tan increíblemente devastador para mí que me acuerdo que hasta se me fue el hambre, pero se me rompió algo y tenía muchas ganas de llorar, de saber que eso era lo que yo creía que existía afuera y que yo no podía concebir que alguien
hubiera visto lo mismo que yo. O sea, ese fue, por eso le digo que es un golpe de realidad. O sea, eso me regresó de la disociación. Eso me regresó de esa sensación de desaliento. Y eso me regresó las ganas también de dedicarle mi vida a eso, a saber todo lo que podía yo saber y leer todo lo que podía leer y hablar con toda la gente que podía hablar y acompañar a toda la gente que pudiera acompañar para sanar de esa visión, de esa descripción de con lo que vives o convives o con lo que creciste o con lo que trabajas, ¿no? Entonces, este señor es muy, muy poco sensible porque al parecer él también es un narcisista de la gama más compleja y se dedicó a investigarse y a través de otros, a tener conversaciones con otros, incluso por carta durante muchos años, víctimas y perpetradores, para poderle dar forma a su libro. Entonces, es la autoridad en narcisismo en el mundo. Yo sí, y he leído, miren, prácticamente todo, y sí es la autoridad en narcisismo en el mundo. Es el güey que más sabe y que más estructurada tiene trazada la personalidad. Es un libro muy difícil de leer, no nada más porque requiere de otra cierta lectura previa, ¿no? Porque tienes que estar empapado de muchos términos y cosas así, porque así es el señor. Pero también porque dice la verdad sin tapujos. O sea, no dulcifica nada, ni a las víctimas, ni al trastorno de la personalidad, ¿no? Fíjense qué interesante lo que logró hacer. Creo que ahorita ya vamos a acabar, pero logró tomar el manual de diagnóstico clínico, el DSM-5, que es en su última versión, es el último que tenemos a disposición. Y se fue párrafo a párrafo, aumentando y corrigiendo los errores dentro del diagnóstico. O sea, es increíble. El güey es verdaderamente una de esas almas que la humanidad se merecía, porque ha logrado darle forma a una masa amorfa de comportamiento que no cabía en ningún lado, pero que afectaba todo lo que tocaba. Entonces, a él lo pueden seguir, tiene su Instagram y tiene videos en YouTube. Es un güey muy cagado porque es muy serio y pues sí, se lo toma muy a pecho, debería, ¿no? Pero no es el lugar a donde uno empieza, ¿eh? Eso sí tienen que saberlo, se los estoy dejando grabado aquí. O sea, él no es con quien uno empieza a conocer el tema, porque es demasiado abrumador y si uno no tiene herramientas para manejarlo, te rompe. Entonces, creo que lo que sí tendríamos que hacer, y esto es lo mismo que recomendé en el taller de narcisismo, les voy a decir con puntualidad para que lo puedan comprar quien lo quiera, el libro. Miren, aquí está. Ok, se los voy a decir, igual que se los puse a mis alumnas, ¿no? Y a mis alumnos. El libro se llama No Eres Tú, en español. En inglés se llama It's Not You. La doctora se llama Ramani Durvasula. Es sensacional persona. Ramani Durvasula. No eres tú. It's not you. ¿Ok? Y lo que me encanta de ella es que es una personalidad súper burbujeante. O sea, ella siendo víctima de un proyecto narcisista, se dedica ella profesionalmente a tratar gente en terapia y todo esto. Pero empezó a escribir un libro que es muy digerible, que te lleva de la mano poco a poquito, de manera sutil, y te introduce en la terminología y te lo explica con peras y manzanas. Y es una mujer súper empática. Entonces, escucharla, por ejemplo, quien lo compre en libro de audio, ella lo narra, entonces escucharla es fantástico. Leerla también es muy maravilloso. Y leer, en noviembre apenas acaba de salir la traducción al español. Este libro es muy nuevo, salió en el 2014. Y en noviembre hicieron su lanzamiento en español, es de Editorial Océano. Y lo pueden comprar donde sea, o sea, Amazon, en Gandhi, en El Péndulo, donde ustedes quieran, ¿no? Quien quiera, léalo, se los recomiendo. Son de esas cosas que le salvan la vida a uno si no tiene todavía mucha información. Y el autor Sam Vaknin, por favor, primero lean a la doctora y luego
Si les quedan ganas, consultan al autor. Háganme caso cuando les digo que con él no pueden empezar. Es verdaderamente doloroso. Entonces, ¿hay algo más que quisieran agregar? ¿Dudas? ¿Comentarios? Te vamos a hacer la versión 2. Pues vamos a hacer varias. Sí. Miren, creo que lo que sería una muy buena cosa es que todos nos demos a la tarea de leer el libro y con calma durante las siguientes grabaciones podemos ir comentando de lo que vayamos leyendo del libro, porque es muy fácil de comentar, es un libro muy ligero y es muy como agradable pasar la página, todo. Podríamos empezar a desahogar esa lectura aquí, como lo hacíamos muy al principio. ¿Se acuerdan que nos dábamos a la tarea de oír un podcast o ver una película o agarrar un libro o un post de internet, lo que sea? Y podemos ir juntos, quienes nos escuchan y nosotros aquí, aprovechar este 2025 para explorar de diferentes maneras qué pudiera estarnos pasando y cuáles son las posibilidades de reparación y qué técnicas sí les sugerimos que hay que tomar, incluso hasta en entrenamiento físico, para que podamos ir sanando todas las áreas que nosotros se han quedado profundamente afectadas en el camino, ¿no? Entonces, bueno, les mandamos besos. Estamos felices de estar de regreso. Este tema no es un tema sencillo, pero se los vamos a hacer fácil y transitable. Ya llevamos muchos años recorriéndolo, entonces no sabemos todos los trucos, magias, engaños, las bromas y otros, que van a ser necesarios para poder hacerlo con éxito. Aquí este es el verdadero éxito, sanar, ¿no? Pero sanar de la manera correcta, que es en la inclusión, no en la exclusión. Bueno, sin más que agregar y habiendo grabado 1 hora con 2 minutos, les mandamos besos. Voy a poner la cortinilla porque me siento muy emocionada picándole esta chingadera. Nos vemos la semana que entra y gracias por escucharnos. Besos. Bye. Chao.